distinguido congresista, hermano, amigo, Coco Rimarachín, que tiene la gentileza de ser nuestro anfitrión esta tarde, doctor Isaac Mal, doctora Carmen Huidobro. Algo que tengo que señalar, lo curioso y la coincidencia, es de que tanto el doctor Isaac como la doctora Carmen y el otro conferenciante que tenía un problema, Pedro Saldaña, los conocí en la cárcel, los conocí en la celda visitando Antauro, que como ya ha dicho su señor padre, representa un abuso de derecho que creo que lo vamos a escuchar mejor con la doctora Carmen. A mí me toca el tema de Gregorio Santos. Voy a tocar el tema en un enfoque jurídico, por cierto, pero que no enerva la posición política, porque nosotros creemos que esto es una prisión que tiene otra connotación. En el caso de Cajamarca, donde hemos visto a Coco como un patriota, parte de esa tierra, luchando por Conganova, yo tuve la oportunidad de vivir año y medio como abogado defensor de los campesinos, de forma ad honorem. Esto de Conganova es un triunfo totalmente atribuido a Cajamarca como población, por supuesto con una serie de líderes que han colaborado a este éxito. En concreto, Yanacocha no viene recién como novedad a cometer crímenes contra Cajamarca. Son 20 años donde a mí me tocó, en mi calidad de abogado constitucionalista, presentar un proyecto de nueva constitución, que como ha dicho el doctor Isaac, la que nos rige, y esto lo sabe todo peruano y peruana, es la del condenado Fujimori. Y abonando un poco a lo que él refería, estamos en el artículo 60, que esto es una atrocidad, ¿no? La actitud subsidiaria del Estado. Vale decir, ahora el presidente de la República se despierta y quiere hacer una inversión en Cajamarca, no puede hacerla si es que la empresa privada, sea nacional o extranjera, la está realizando. ¿Qué tiene que hacer? Venir acá al Congreso para pedir una ley especial. Y el otro artículo, para no abundar más en este capítulo económico, que es la sangre, el músculo, el nervio de esta constitución del condenado Fujimori, es el artículo 62, que enmarca los contratos leyes. Contratos que nadie los conoce, en primer lugar. Segundo, que entre gallos y medianoche, de la época del 90 con Fujimori, vamos, el mejor ejemplo es la Telefónica, se hacen exoneraciones de impuestos, como es parte también del tema de Yanacocha, y se supone por norma que este contrato ley debería demorar 10 años. Estamos hablando de la década del 90, deberían hasta el 2000, y ahora sigue vigente hasta el 2014, lo cual es verdaderamente una afrenta. Pero ahí no viene solamente el caso del artículo 62. Determina en forma clara que si un patriota como Coco Rimarachín, en estos momentos congresista de la República, quiere o recibe a alguien que intenta hacer un cambio de ese contrato ley, él no puede hacerlo. Ni siquiera el Congreso de la República puede realizarlo. Esto es un castrar a lo que se supone el primer poder del Estado, que es nuestra casa. Para rubricar el caso de Antauro, que la doctora Carmen lo va a matizar en la parte jurídica, yo quiero referirme a lo que he podido sentir como abogado y como amigo de Antauro. ¿Qué cosa realiza él? Revisen el artículo 46 de la Constitución actual, que es el derecho a la insurgencia. Ante un presidente como Toledo, para muchos supuesto alcohólico y drogadicto, que todavía seguía, como hasta ahora, con la Constitución vigente, que es la antipatria pura. Desafortunadamente hay lo de la muerte de los policías, pero hay un dato importante, muy importante, que lo capté conversando con Antauro y viendo documentos. Dos cosas, porque no es el tema que me corresponde. Las balas vinieron de los cerros. Probado está que la fuerza policial y militar realizaron esos disparos. Y lo segundo, la antítesis de la tesis para todo estudiante de primero de derecho. Nunca ha habido una reconstrucción de los hechos. Es algo increíble que Antauro lo ha pedido hasta la saciedad y que debió ser en Andahuayla, porque no se podría hacer una reconstrucción de los hechos en otro sitio. Decía sobre Cajamarca
me tocó iniciar 12 denuncias contra los dueños de Yanacocha pidiendo 20 años de cárcel para ellos por un concurso de delitos incluido genocidio. Como ustedes saben, los 3 dueños son Richard O'Brien, el CEO, el presidente de Newmont, es una transnacional inmensa a nivel mundial, un gringo que nos cree como los peruanos de hace 500 años. El segundo es un pésimo peruano llamado Roque Benavides, dueño de Buenaventura, que ha cometido 50.000 crímenes en este país y sigue oriundo. Y el tercero es el Banco Mundial. ¡Oh, sorpresa! El que nos tiene agarrados del pescuezo a todos los países. Ustedes dirán, ¿y qué logré como abogado, Noriega Salaverry, en las 12 denuncias? Manan cancho, nada. Porque la fiscal, jefa de los fiscales en Cajamarca, su hijo es abogado de Yanacocha. Hemos apelado, hemos hecho increíbles presiones, pero no pasa nada. Pero bueno, si tenemos ahora un fiscal de la nación que está cuestionado con 2 graves denuncias, y la última que ha salido el día de hoy en Hildebrand ante el Consejo Nacional de Magistratura, y no pasa nada, imagínense ustedes ahí en Cajamarca. Ahora estoy nuevamente en mi ciudad, Lima, porque en este caso me fui a vivir a Cajamarca, incoando denuncias internacionales, porque acá nos encontramos en una indefección jurídica total y absoluta, y tenemos que decirlo acá en el recinto del supuesto primer poder del Estado, donde desafortunadamente los jueces extranjeros me dicen, oiga, pero hay 5 muertos en Cajamarca, ¿no? Ahí en Estados Unidos mataron un afro estadounidense y han hecho un escándalo nacional. Allá a nuestros hermanos, 4 en Celendín y 1 en Bambamarca, Joselito, le atravesaron balas de guerra y no pasó absolutamente nada. Lo han archivado en la Fiscalía de Chiclayo. Con Gregorio Santos, que siempre lo vi en la valentía de ser líder, presidente regional, en contra de los crímenes de Yanacocha, tengo que confesar, y esto es público, está en nuestra página web, tuve una dificultad con él, que por cierto se ha superado. Además de ser abogado, como decía, en Cajamarca, soy abogado del Frente de Defensa en el Valle de Condebamba, que queda a 4 horas de Cajamarca. Es un valle maravilloso, similar al que decía don Isaac, que es el Valle del Tambo, allá en Arequipa, que produce para hasta Bolivia, y la Sauder, que son unos mexicanos tramposos, pretenden ahora despedazarla. Y a ese estudio de impacto ambiental de la Sauder hemos presentado una serie de observaciones. El lunes y el martes hemos hecho paro allá y estamos seguros que se va a ganar. ¿Por qué hablo de Condebamba? Un valle tan maravilloso que en 1824, cuando estuvo Simón Bolívar, dijo: esto no debería llamarse Condebamba, debería llamarse Gloriabamba. Es una gran despensa. Ahí hay una minera, Zuriden, que ustedes no han escuchado. Acá en Lima hay tantas cortinas de humo que nos desaparecen de todo criterio de conocimiento allá. Y Zuriden, para no alargar el tema, porque no quiero irme de los minutos que me han concedido, ya mató, como las muertes que realizan allá Yanacocha, una dama muy pobre, dejando 8 hijos, por un alud que armó desde el cerro sin las precauciones. Destrozaron con presencia mía, cuando nos resistíamos al estudio de impacto ambiental, a un joven de 18 años que casi lo mataron, tuvimos que llevarlo de urgencia al Hospital Regional de Cajamarca, etc. Con Gregorio Santos, repito, desgraciadamente él tenía un presidente, un director de minería allá en la región, que vamos a llamar en la forma más educada como caballero que pretendo ser, equivocadamente le estaba dando una serie de concesiones a Zuriden. Y yo, como abogado del Frente de Defensa, tuve que enfrentarme a esta situación y, riéndose, burlándose de lo que manda el estudio de impacto ambiental, vale decir, los informes y las visitas que tienen que hacer en talleres informativos la minera para decirle a la comunidad: ¿quieren o no quieren mina? ¿No? Y la comunidad dice no. Pero como conversábamos ahora con la distinguida asesora de Coco, acá hay una burla total para la consulta previa. Ahí la trampa. Se dice que con el 169 de la OIT, tú le preguntas en el caso de Amazonas: ¿quieres mina? ¿Quieres madera?
tienes explotación petrolera, no quiero, pero no es vinculante, no pasa nada. Se le tiene que preguntar al Estado, a papá Estado, que decida. Ya ustedes saben cómo va a decidir. Este conflicto se ha superado plenamente porque Gregorio Santos retiró a este mal empleado que estaba dando todas estas concesiones, y luego ha venido ya el tema de la prisión. Entro en términos muy simples en la parte jurídica. ¿Qué marca el Código de Procedimientos Penales respecto a lo que es víctima en estos momentos Gregorio, que es la prisión preventiva? Nos vamos al artículo 471 al 485 y vemos que tiene que haber 3 ingredientes netos que coincidan plenamente, como la dama que en la cocina mete 3 ingredientes al unísono a la olla para que se dé la justificación de que Gregorio esté preso. Lo primero, que hayan indicios y pruebas fehacientes de haber cometido los delitos. Lo segundo, que esas pruebas e indicios fehacientes enmarquen una supuesta condena de 4 años o más prisión efectiva. Y lo tercero, el peligro de fuga. Oiga, vayamos solamente al tercero. Gregorio Santos venía constantemente a las diligencias acá y era el presidente regional, y que ahora ha salido reelecto. Y ha salido reelecto porque el pueblo, en forma totalmente emperrechinada, por decir un término, decía, bueno, si lo han metido preso, ahora vamos a votar por él. Y yo fui testigo de ello. En forma muy discreta, yo que nací en esta ciudad de Lima, la Lima virreinal, que vive ajena a todo lo que pasa en la República, cambié mi DNI al inicio de mi año y medio que viví en Cajamarca para esa ciudad. ¿Y qué veo en Huamanga y Ayacucho faltando días para la elección? Veo que una distinguida colega nuestra, que es la doctora Julia Príncipe Trujillo, que es la procuradora de todo lo que es lavado de activos, había iniciado una investigación contra el contrincante de Gregorio en las últimas elecciones, un sujeto llamado Osías Ramírez. Este Osías Ramírez, que es hermano de otro sujeto acá llamado Joaquín Ramírez, que es congresista y es el secretario general de Fuerza Popular de Keiko, la hija del corrupto Fujimori. ¿Qué había pasado en esta denuncia? Decía doña Julia Príncipe que este grupo fujimorista tenía que ser investigado por lavado de activos en la modalidad de narcotráfico. Esto es increíble. Llegamos a Cajamarca una vez, ya próxima a las elecciones, y no vimos una campaña millonaria, una campaña multimillonaria, donde se había juntado estos traficantes o denunciados por tráfico, los fujimoristas, más la fortuna de Yanacocha, en contra del presidente regional, que lo teníamos preso en ese momento. Entonces el taxista me decía, doctor Noriega Salaverry, lo han metido preso y yo voy a votar por Gregorio. El tema penal, judicial, es otra cosa. Y así se ha ganado. Entonces, yo hice un documento público que dije, en estos momentos estoy viajando a Cajamarca para votar por Gregorio. ¿Por qué digo que no se han dado estos 3 ingredientes? Porque es obvio. Ha sido una presión política que ha influido para detenerlo. Yo he estado hace 2 semanas en Piedras Gordas con él. Se le ve valiente, decidido y convencido de que no ha cometido delito, que es lo más importante. Pero para que no queden mis palabras huecas para algunos, voy a hablar de algo que es público, de un colega mío, economista, llamado Richard Webb. Richard Webb ha sido presidente del Banco Central de Reserva. Nadie puede decir que es un hombre de izquierda, es, yo creo, más derechista que Bush, es un hombre schumpeteriano, como decimos los economistas, que ve la maximización de las utilidades. ¿Qué dice Richard Webb? Que Gregorio Santos, como presidente de la región, ha cumplido 3 misiones importantes. 1, buena inversión de los recursos. 2, ha cumplido con una buena administración, logrando una excelente democracia. Y lo tercero, que ha logrado como objetivo que esa inversión sea positiva para Cajamarca. Lo primero, vamos a hablar
términos redondos. Cuando inicia su ejercicio Gregorio, tenía más o menos Cajamarca cerca de 2.000 millones de soles de presupuesto. Luego en el ejercicio llega a cerca de 3.500 millones. ¿Saben cuánto ha invertido ese gobierno regional? 77% del incremento. Pero si agarramos del presupuesto original, llega a 137%. O sea, ha invertido más que el gobierno central. Increíble. Entonces, ¿qué deduzco yo? Les ruego por favor que esto lo tomen como una expresión personal. Yo no quisiera con lo que voy a explicar complicar, como lo he dicho por escrito en las redes, a Gregorio Santos, porque no es una expresión, es mi observación y yo me atengo a las consecuencias. ¿Qué he podido ver? Observar de que el Grupo El Comercio, vecino a esta casa, con Graña y Montero y los Miro Quesada, y Odebrecht, que acaba de ser inculpada Odebrecht con coimas en el último escándalo, pero además Odebrecht es una empresa que no tiene un currículum, tiene un prontuario, porque lo han votado de varios países. Uno de los grandes fracasos fue con Alan García, acá el proyecto Olmos en el norte. ¿Qué cosa capto? De que había una presión total y absoluta de Graña y Montero, de Odebrecht, para llevar a cabo las obras de la región, y no cumplían los requisitos. Entonces, las grandes empresas neoliberales y transnacionales cambian la estrategia con Goya. Entonces, ahora vamos a presionar para que las obras no se hagan. ¿Y eso qué significa? Poner al pueblo en contra de su presidente regional. No se logró. Entonces, lo segundo, cuando hablo de que una buena democracia, repitiendo a lo de Richard Webb, que lo expresa así y es público, repito, Richard Webb dice que los presupuestos de la región fueron en forma mancomunada, trabajados con los municipios, que los municipios en 6 años incrementaron cerca de 400% sus presupuestos. Poquito me dicen que tengo 5 minutos, efectivamente, voy a respetarlos. Que tengo más o menos 400% de los presupuestos de las municipalidades y han logrado un desarrollo. Pero acá se escucha en Lima que sin mina Cajamarca o el Perú fracasaría. ¿Ustedes saben cuánto de mano de obra utiliza la minería, sobre todo Yanacocha y Cajamarca? El 2% de lo que es la población económicamente activa. Lo demás es, sobre todo lo que hemos vivido ahí, la contratación de parte de Yanacocha de gente de fuera, que significa, ¿qué cosa? No dar un ingreso a Cajamarca. Pero la deducción mínima infantil que podía tener una criatura, es decir, ¿cómo es posible que Cajamarca, siendo una de las regiones líderes en América Latina y en el mundo, donde el oro aflora, yo tengo campesinos que patrocino, que Yanacocha les ha comprado a 100 soles de hectárea, 100 soles de hectárea, donde tú haces así con la uña y sale el oro. Y la pregunta es, ¿cómo, teniendo ese potencial económico, es una de las regiones más pobres del Perú, con Apurímac y con todo lo que significa Huancavelica? Y tercero, lo que dice Richard Webb, me estoy acogiendo solamente a ello, que no solamente hay buena democracia, sino que hay la buena utilización de los recursos. Entonces ahí viene otra responsabilidad que yo asumo con mis palabras. A Gregorio Santos se le inculpa por aparentemente haber entrado en un contubernio con un empresario que está preso también, llamado Wilson Vallejos. Ese contubernio se dice de que ha implicado una serie de argucias para birlar dinero de lo que significa la región. Eso no está probado, eso está en el inicio. Y si yo veo un presidente regional ahí preso, valiente y decidido, como he dicho, pero ¿qué capto? Capto que él tenía, como me dice en cierto momento Ricardo, yo tenía que hacer obras en Cajamarca, como que se han hecho, y como que un neoliberal como este Richard Webb lo reconoce. Finalizo diciendo de que no es una especulación, una exageración hablar de que está preso Gregorio Santos por
por una motivación política, porque los neoliberales y sobre todo la gran Yanacocha, gran Digo, por los crímenes grandes que ha cometido, no le entrará hasta ahora la idea de cómo un hombre que se les enfrentó con todo su pueblo y ese pueblo ha triunfado, haya sido reelecto. Esto nos tiene que llevar a estar atentos en las circunstancias que vendrán respecto a la suerte de Gregorio Santos. Muchas gracias.